transformación lineal. ¿Qué cosa ya vimos? Vimos esto. Si f de Rn en Rm es una transformación, una función tal que f de x se calcula como a por x, donde a es una matriz de R a la m por n, f es una transformación lineal. Por las propiedades del producto de matrices, ya sabíamos que una formulita de este estilo cumple con las condiciones de ser una transformación lineal. F de la suma me da la suma de las f, todo eso. Eso lo usamos en algún ejercicio al principio de la práctica. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Definición. F es una transformación lineal cualquiera, de Rn en Rm. Llamamos matriz de la transformación lineal F, matriz de F a la matriz que le ponemos esta notación, tal que para calcular f de x se usa la matriz por el vector. Esto tiene que oler muchísimo a lo que vimos antes. A mí me das una transformación lineal cualquiera. Puede ser que le pueda conseguir la matriz o no, ya lo vamos a ver. Pero si le conseguís la matriz y sirve para hacer esa cuenta que recuadré, esa matriz tiene un nombre particular y una notación particular. Vamos ahora con un ejemplo. Estas cosas que voy a recuadrar hoy en rojo son muy importantes para la posteridad. Se las van grabando. Tal que la matriz de f... Ya directamente digo cuál es la matriz y eso quiere decir que de ahí sacan esa formulita. La matriz de f es 1, 0, 2, menos 1, 0, 3. Atención a esto. La transformación lineal es de 3 por 2 y entonces la matriz es de 2 por 3. Se dan vuelta. ¿Ven? Acá está clarísimo. N por M y la matriz, no está clarísimo porque no lo escribí, es de R a la M por N. Acá está escrito en el ejemplo de las cosas que ya sabemos del pasado. Bueno, ¿cómo se hace para calcular f de un vector? ¿Cuánto vale f del primer canónico? Eso sería f del 1, 0, 0. Hay que hacer la matriz de f por el 1, 0, 0. Para que la operación tenga sentido, bueno, la voy a escribir. Tengo que poner el 1, 0, 0 en vertical. Así que eso es importante hacerlo. Entonces, esto me queda igual a la matriz por el 1, 0, 0. Hago la cuenta y me da 1 menos 1. O sea que acá podríamos decir f del E1, si quieren lo vuelvo a poner en horizontal, es 1 menos 1. ¿Estamos bien? Como hice la cuenta, la multiplicación de las matrices, podemos hacer lo mismo con el otro canónico. F del E2 es la matriz de f por el segundo canónico, y eso es la matriz de f por el 0, 1, 0. ¿La copié bien? La copié mal. Esperen que la quiero arreglar. Y entonces esto me da 0, 1. O sea que podría decir, si quieren escribirlo en horizontal, esto. Porque estamos acostumbrados a escribir los vectores de R3 así. Pero R3 podría ser R3 por 1 y entonces sería una matriz con 3 filas, o podría ser R1 por 3 y entonces sería una matriz así con 3 espacios sin poner las comas. Así que eso, medio que con un poco de libertad y un poco de trampita, lo vamos a poner horizontal o vertical según nos dé la gana. Bueno, y el último, no les voy a hacer la cuenta, pero les voy a decir que f de L3 da 2, 3. Y ahora, con los colores, les muestro algo sorprendente, al menos para mí. Me dio 1 menos 1 y eso era esta primera columna. Se copió la primera columna. Acá me dio 0, 1 y se copió la segunda columna. Y acá me dio 2, 3, que por ser vago no lo copié, pero es la tercera columna de la matriz. La observación que voy a hacer es esta. Vamos a calcular ahora f del vector 1, 2, 3. Miro el recuadro ese y digo la x vale 1, 2, 3. Entonces es la matriz de f por el 1, 2, 3. Esta matriz es una matriz de 2 por 3. Entonces este que está acá lo tengo que poner en vertical para que se pueda hacer el producto. Entonces lo voy a poner así, como 3 por 1. Entonces esto es la matriz original, me la vuelvo a copiar, por el vector 1, 2, 3 en columna. Y entonces ahora se puede hacer la multiplicación, si no, no tenía sentido. Esto me queda 7, y después me queda menos 1 más 2 es 1, más 9, 10. O sea que lo que acabamos de sacar es que f del 1, 2, 3 me da 7,10. Y lo que quería observar ahora es que en esta matriz, que es la matriz de f, lo que pudimos observar con estas tres cosas que hice acá es lo siguiente. La primera columna tiene f del primer canónico, f del segundo canónico y f del tercer canónico. Así es como se fabrica la matriz. Así que voy a decir así. La matriz de f tiene en la columna i a f de e i. O se puede anotar de la siguiente forma. La columna i de la matriz de f
es f de E sub i. Bien, recuadro número 2, muy importante. El recuadro número 1 es cómo se usa la matriz de la transformación lineal, y el recuadro número 2 es cómo se fabrica la matriz de la transformación lineal. Bueno, usemos esa matriz, ese ejemplo que tenemos acá, para calcular núcleo e imagen. La parte recontra gratis es calcular la imagen. ¿Por qué? Porque para la imagen yo necesito hacer f de los vectores de una base, ¿no? Eso es lo que me genera la imagen. Ahora, ¿qué acabamos de decir? Que en las columnas tenemos f del primer canónico, f del segundo y f del tercero. Así que la imagen es el generado por las columnas de m de f. Y ya está. La imagen es el generado por esos tres. Es el generado por el 1 menos 1, el generado por el 0, 1 y el generado por el 2, 3. Es la posta. En las columnas de la matriz tenés f de la base canónica por el recuadro número 2. Así que en las columnas tenés los generadores de la imagen. No sé si se acuerdan, pero yo en algún momento a alguien le expliqué una nueva forma de entender el producto de matrices. Este producto de matrices se puede entender como 1 por la primera columna de la matriz de la izquierda, más 2 por la segunda columna, más 3 por la tercera columna. ¿Está bien? Miren, hagamos un ejemplito que es más fácil. Yo pongo el 1, 0, 2 y el menos 1, 1, 3 y multiplico por el 1, 0, 1. Entonces eso sería 1 por la primera columna, más 0 por la segunda, más 1 por la tercera. O sea, el resultado sería columna 1 más columna 3. Así que el resultado me da 3 y 2. Y pueden chequear que eso está bien. Entonces, acá esto que hice no es casualidad. Cuando multiplico por el 1, 0, 0, me copia la primera columna. Cuando multiplico por el 0, 1, 0, me copia la segunda columna. Y cuando multiplico por el tercer canónico, me copia la tercera columna. Y eso me garantiza que en las columnas tengo f de la base canónica. Bueno, entonces, siempre teníamos el mismo problema, que es que cuando yo tengo una base, le aplico f a todos los vectores, tengo la imagen, pero no tengo la menor idea si son LI o no son LI. En este caso, recontra que no, porque la imagen es un subespacio de R2 y tengo 3 generadores, así que seguro que uno se puede tachar. ¿Cómo se hacía formalmente para tachar un vector? Había que poner los vectores para ver la independencia lineal, que en este caso es recontra linealmente dependiente, y después de eso, tachar la columna que no tuviera valores principales. Así que escalonamos, hago fila 2 más fila 1, me queda esto. Así que los valores principales son este y este. Esta es la columna que puedo tachar. Si esa es la columna que puedo tachar, bueno, allá voy. De hecho, voy a hacerlo así, muy lindo, que es agarrar y poner 1 menos 1, 0, 1. Y cuando quiero saber si estos son LI, vuelvo a mirar esta triangulación, pero ignorando esta columna. Ignorando esa columna, son LI, así que finalmente tenemos una base de la imagen. Está bien, eran dos vectores, podría haber dicho que no son múltiplos. Si te queda una columna de ceros, podría pasar. Querría decir que, a ver, mirá, si la matriz fuera esta, eso querría decir que f del E2 es 0. O sea que el E2 pertenecería al núcleo de F. Bueno, dato, buenísimo, no pasa nada. Cuando vos armás los generadores, acá te quedaría 0, 0. Y si tuvieras un 0 acá, entonces esta columna la tachás de una, nunca va a tener valores principales. Así que es de una un vector que podés extraer de la base. Bueno, la parte del núcleo me parece muy interesante. Para plantear el núcleo, habíamos dicho que el núcleo son las raíces de una transformación lineal. Y ahora me voy al primer recuadro. F de X es matriz por X. Bueno, allá voy. Matriz de F por X igual a 0. Esto que está acá es un sistema de ecuaciones. La matriz del sistema es esta, la incógnita es X, extendido por 0, sistema homogéneo. ¿Qué sistema es? El mismo. Ese, la matriz de F extendida con ceros. Esto viene a justificar lo que nos pasó antes, cuando empezamos con transformaciones lineales en la primera clase, que yo les mostré que es el núcleo, que es la imagen. No sé si se acuerdan, pero cuando hacían el cálculo del núcleo y cuando hacían el cálculo de la imagen, resolvían el mismo sistema, porque el sistema que estaban resolviendo era el de esa matriz. Solo que no les dije, esa matriz se llama no sé cuánto, se fabrica de no sé qué manera, pero era el mismo. Así que yo les invito a que vuelvan al principio de la práctica 4, busquen dónde empezaron calculando núcleo e imagen y van a ver que era la misma matriz y que esa matriz era la matriz del sistema, la matriz de la transformación lineal.
Así que ahora estoy mirando el mismo sistema y ahora lo voy a resolver. Entonces me vengo para acá y resuelvo el sistema. X1 es igual a menos 2x3, x2 es igual a menos 5x3. Así que el núcleo, fíjense que la imagen tiene dimensión 2 y el dominio es R3. Así que el núcleo tiene que tener dimensión 1. Es el generado por menos 2, menos 5 y 1. Ahí está el núcleo. El teorema de la dimensión, o mirando los generadores, ya sabemos que es LI, así que es una base. Por ahora, las dos cosas muy importantes son los dos recuadros que están ahí arriba, de cómo se usa la matriz y cómo se fabrica. Y la parte de calcular núcleo e imagen está bueno porque se usa la misma triangulación. Y esto es lo que es mucho más fácil. No sé si vieron los videos de calcular núcleo e imagen, parte 1, parte 2. La parte 2 era un bajón, pero si en vez de trabajar con la definición de la transformación lineal, se arman la matriz de la transformación lineal, esto es más amigable. Es lo más este tema, es lo más. Bueno, una cosita más que podemos hacer con la matriz de la transformación lineal, que es, si alguien quiere volver al principio de la práctica y me dice, quiero la fórmula de la transformación lineal. ¿Se acuerdan que calcular la fórmula era medio un bajón? Bueno, ahora yo les muestro cómo calcular la fórmula. Quiero f de x1, x2, x3, genérico. Eso es la matriz de f por el vector genérico. Y hacen la cuenta. Arriba me queda x1 más 2x3, abajo me queda menos x1 más x2 más 3x3. Y como hice en las cuentas anteriores, esta matriz que tiene dos filas y una columna, si les pinta por tradición, la escriben así, como un vector horizontal y separado por comas. Y listo, entonces esto que está acá es la fórmula de la transformación lineal. Ya está. Ahora vamos a hacer el camino inverso. Porque yo les dije acá arriba esto. Ahora te contesto, Pedro. Tengo una transformación lineal. Si tengo la matriz, bueno, buenísimo, la matriz se usa así, hicimos todas las cuentas. Ahora la pregunta es, ¿cualquier transformación lineal de Rn en Rm tiene matriz? La respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque la fabrico así, con esto. Así que me voy a copiar eso y vamos a poner un ejercicio para hallar la matriz de la transformación lineal. Hallar M de F. ¿Dónde? F va de R3 en R4, tal que F de X1, X2, X3 es igual a. Uy, allá. ¿Qué tamaño va a tener nuestra matriz? 3 por 4, va de R3 a R4, o sea que al revés va a ser de 4 por 3. 4 filas y 3 columnas. En la primera columna tengo que poner f del primer vector de la canónica. Fíjense que como la transformación lineal va de R3, es la canónica de R3. O sea, f, vamos a poner así, 1, 0, 0. En la segunda columna va f del segundo vector de la base canónica y en la tercera columna f del tercer vector de la base canónica. Como los resultados son vectores de R4, por eso tengo 4 filas, porque necesito poner 4 numeritos en vertical. Bueno, ¿cuánto vale f del primer vector de la canónica? Vale 1, 0, 1, 1. Así que acá pongo 1, 0, 1, 1. F del segundo de la canónica vale menos 1, 0, 0 y 0. Y f del tercero de la canónica vale 0, 0, 2, 0. Uy, acá puse un x4, eso está mal. Vamos a transformarlo en un x3. Y acá entonces me aparece un 5. 0, 0, 2, 5. Y ya está, terminé la matriz de la transformación lineal. Lo que pueden ver entonces es que en las columnas tengo f de la base canónica, siguiendo el segundo rectángulo, así armamos la matriz. Y lo que también pueden ver es que esta ecuación x1 menos x2 tiene estos coeficientes. Esta ecuación x1 más 2x3 tiene estos coeficientes. Y también pueden ver que esta ecuación 0 tiene 0x1, 0x2, 0x3. O sea que si lo miran en las filas, lo que están son representadas las ecuaciones de cada coordenada de f de x, no en orden. Primer coordenada, primer fila, segunda coordenada, segunda fila, tercer coordenada, tercer fila, cuarta coordenada, cuarta fila. Así que si después quisieran calcular núcleo, imagen, todo eso, ya saben que con esta misma matriz sale. Bueno, gran tema. Hay que seguir un poco más. Hay que darle una vuelta de tuerca a esto, porque lamentablemente estamos hablando de transformaciones lineales que solo van de R a la N en R a la M. ¿Y por qué no agarrar una transformación lineal que vaya de R2 por 2 en
los polinomios de grado a lo sumo 2, pónganle. O para no escaparnos de la materia, en R a la 3×3. Podría ser, bueno, ¿habrá matriz de esta transformación lineal? Y uno puede decir, bueno, pero esta cosa que está acá es una porquería y esta cosa que está acá es una porquería. Pero sabemos que si le aplicamos coordenadas, esto se transforma en R4, entre comillas se transforma en R4, y esto se transforma en R6. Así que mi transformación lineal podría imaginarme que va de R3, bueno, 3×3 sería 9. Podría imaginarme que mi transformación lineal se parece a esto, ¿no? Es de R a la 2×2 en R a la 3×3. Puedo decir, ¿se parece a una transformación lineal de R4 en R9? Sí, se parece. Entonces, para eso, tenemos que agarrar y meterle coordenadas por todos lados a la matriz. Y es un montón. Tenemos la nueva definición. Vamos a tratar de entenderla. Antes teníamos una transformación lineal que iba de Rn a Rm. Ahora tengo un espacio vectorial V que tiene dimensión n, así que este se parece a Rn. Y tengo un espacio vectorial W que tiene dimensión m, así que se parece a Rm. O sea que se parece a lo que teníamos antes. ¿Qué tamaño tenía la matriz? La matriz tenía tamaño esto por esto. Bueno, la matriz tiene el mismo tamaño. Solo que ahora no puedo hablar en el idioma de estos espacios vectoriales porque no sé quiénes son. Entonces lo que necesito es trabajar en coordenadas. Para eso necesito una base de cada espacio vectorial. Esta es la base del espacio vectorial de salida, la base de B, y por eso tiene una B adelante acá, porque es la primer base, la base del primer espacio vectorial. Y después B' es la base del otro espacio vectorial, de W. Esta no necesito saber ponerle notación a los vectores, así que lo dejé así, ni siquiera lo escribí, por eso aclaré acá la dimensión es M. Entonces, una matriz de F, de B en B', ¿ves? Acá puse la notación. Esta matriz, esta notación que está acá, es la matriz de la transformación lineal F de B en B', si sirve para lo mismo de antes. Si ignoran acá las cosas que están en verde y en rojo, es la misma matriz que teníamos antes. Es esto. Ese es el primer recuadro que puse. Pero ¿qué pasó? Las cosas del dominio las tengo que escribir en coordenadas de la base B. Por eso ahí aparece esto. Y las cosas del codominio las tengo que poner en coordenadas de la base B'. Por eso escribí lo que está en verde. Así que eso que está ahí escrito en colores es mi nuevo recuadro de cómo se usa la matriz de la transformación lineal. Ahora es un poco más difícil, pero es medio que la misma idea. F de X se consigue haciendo la matriz por X. Solo que recuerden que en el espacio vectorial B hablamos en coordenadas de la base B y en el espacio vectorial W hablamos en idioma de la base B'. Esa es la única diferencia. Dicho esto, vamos a un ejemplo. Entonces, si me voy mucho para arriba, teníamos dos recuadros importantes. El primero, cómo se usa la matriz, y el segundo, cómo se fabrica. Ahora, acá tenemos el cómo se usa la nueva matriz, y ahora tenemos que ver el cómo se fabrica. Así que voy a hacer lo mismo. Vamos a poner un ejemplo que es el siguiente. La B es una base del dominio, o sea, una base de R3. La base de R3 es la siguiente. 1, 1, menos 1, 0, 2, menos 1, y 1, 3, menos 1. Y B' es una base del codominio, o sea, una base de R2. Entonces, teniendo en cuenta ese recuadro, que es el que lo vamos a usar ahora, me lo voy a copiar. Vamos a calcular f de algún vector. Entonces yo voy a agarrar esa igualdad y le voy a reemplazar la x por un vector. Entonces digo f del vector alguien va a ser igual a la matriz de b en b' de f por ese vector, que ya lo pongo en vertical, que es lo que aprendimos a hacer antes. Y además acá le agrego coordenadas en b' y acá le agrego coordenadas en b. ¿Qué vector podemos usar? Fíjense que lo que sea que yo escriba acá, el vector 1, 2, 3, voy a tener que meterlo acá también. Voy a tener que calcularle las coordenadas en base B. Así que para empezar a hacer algo fácil, voy a elegir como vector inicial este, 1, 1, menos 1. Entonces vamos a calcular f del 1, 1, menos 1. Entonces acá tengo que poner el 1, 1, menos 1 y tengo que calcular sus coordenadas en base B. ¿Por qué elegí un vector que digo que va a ser fácil la cuenta? Porque el 1, 1, menos 1 es el primer vector de la base B. Entonces, ¿cuánto me va a dar las coordenadas del 1, 1, menos 1 en coordenadas de su propia base? Tengo que pensar cómo se escribe el 1, 1, menos 1 como combinación lineal de estos tres vectores. Se escribe como 1 por este, más 0 por este, más 0 por este. Así que las coordenadas son 1, 0, 0. ¿Qué pasa cuando multiplico por el primer canónico? Me da como respuesta la primera columna. Así que esto me da 1, 0.
Bueno, lo escribí, en realidad la multiplicación me queda así. Y entonces si después lo quiero escribir en horizontal, digo f del 1, 1, 1, pero sus coordenadas en base b' dan 1,0. Ahora, si las coordenadas dan 1,0, eso quiere decir que f del 1, 1 menos 1, estas son las coordenadas, son los escalares de la combinación lineal. Es 1 por el primer vector de la base b' más 0 por el segundo vector de la base b'. Así que esta cuenta me da, voy a escribir por acá, 1, 1. Terminé. ¿Quién teníamos entonces en la primer columna de la matriz? ¿Teníamos f del primer canónico? No, teníamos f de este vector, b1, b2 y b3. Entonces era f del b1, pero lo que teníamos es las coordenadas en b'. Y después tuve que hacer el trabajito este de acá abajo de las coordenadas para poder reproducir, para poder reconstruir quién es f del 1, 1 menos 1. ¿Se entendió cómo calculé? Que tuve que primero el x pasarlo a coordenadas y después el resultado que obtuve estaba en coordenadas, así que tuve que volver para atrás. ¿Ok? Vamos con otro. Voy a hacer lo mismo con otro vector de la base B. Entonces vamos con f de el 0, 2, menos 1. Esto, reemplazando en el recuadro, en coordenadas de la base B', es la matriz de B en B' de f por el 0, 2, menos 1 en coordenadas de la base B. Entonces, el 0, 2, menos 1 en coordenadas de la base B es este vector. ¿Cómo se escribe en coordenadas de esta base? 0 por este, más 1 por este, más 0 por este. Las coordenadas son 0, 1, 0. Entonces pongo la matriz por las coordenadas del vector 0, 2, menos 1. Así que si yo elijo los vectores de la base B, cuando les calculo las coordenadas, me van apareciendo los canónicos. Y si me aparecen los canónicos, hacer la multiplicación es fácil, porque se me van copiando las columnas. Me queda 2, 3. Entonces f del 0, 2, menos 1 en base B', acabo de decir que me da 2, 3. Entonces f del 0, 2, menos 1 es ¿qué cosa? Es 2. Estamos haciendo el mismo juego que hicimos en el primer ejemplo de matriz de la transformación lineal. Estamos calculando f de distintos vectores para de ahí deducir cómo se fabrica la matriz. Después les voy a mostrar cómo calcular núcleo e imagen con la matriz de la transformación lineal cuando está puesto con coordenadas. Por ahora estoy agarrando vectores y calculando f para poder ir escribiendo esas cosas en rojo. Igual ya este es el último que hago. 1, 1 más 3 por el 1 menos 1, ¿no? Las coordenadas de f 0, 2 menos 1 en base B' son 2, 3. O sea que el f2 menos 1 es 2 por el primero de la base B' más 3 por el segundo de la base B'. O sea que este 2, 3 que está acá es este vector en coordenadas de la base B'. Así que señalando en rojo allá arriba, puedo decir que este que está acá es f del segundo vector de la base B, pero puesto en coordenadas de la base B'. Y si vamos acá arriba, a la definición, lo que tengo en las columnas de la matriz es aplicarle f a estos vectores y poner el resultado en coordenadas de esta base. Así que me voy a copiar esto y lo vamos a completar. M, B, B' de f tiene en la columna I a f del iésimo vector de la base B, f de BI, pero en coordenadas de la base B'. Eso es cómo se fabrica la matriz de la transformación lineal. Entonces ahora vamos a hacer un ejemplo, vamos a seguir con el ejemplo anterior para calcular núcleo e imagen y después vamos a calcular una matriz o un par de matrices y con eso terminamos. Entonces, sigamos con este ejemplo y calculemos núcleo e imagen. Ese recuadro va a ser muy importante, nos va a servir después. Bueno, lo que tenemos acá, según lo que puse en el segundo recuadro, es f del 1, 1 menos 1 en coordenadas de la base B'. Lo que tenemos acá es f del 0, 2 menos 1 en coordenadas de la base B'. Y lo que tenemos acá es f del 1, 3 menos 1 en coordenadas de la base B'. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero hablar de la imagen es agarrar y aplicarle f a los vectores de una base. Así que la imagen sería 1, 1 menos 1, f del 0, 2 menos 1 y f del 1, 3 menos 1. Esto es lo que yo quisiera calcular. De hecho, ya lo calculé antes. Pero quiero mostrarles qué me queda el generado por las columnas de la matriz de f. Si yo hablo de eso, estaría hablando del 1, 0, 2, 3 y 1, 1. Eso es casi lo mismo que tengo acá, ¿ven? Esos tres vectores están señalados como esto, esto y esto.
que es lo mismo que esto, esto y esto. El único problema son las coordenadas. Lo que yo tengo en la columna de la matriz son estos tres vectores, pero sus coordenadas en la base B'. O sea que esto que tenemos acá es la imagen de F, pero sus coordenadas en la base B'. Así que cuando querramos calcular la imagen, de vuelta podemos decir, miramos la columna de la matriz, pero esto me va a dar las coordenadas. Esto es un trabalengua decirlo. No me va a dar el subespacio imagen, sino que me va a dar las coordenadas de los vectores que pertenecen a la imagen. Así que si yo quiero reconstruir cuál es mi imagen, lo que tengo que pensar es que este vector que está acá, sus coordenadas son el 1, 0. Así que tengo que conseguir quién es el vector original. Es 1 por el primero de B' más 0 por el segundo de B'. Ese trabajo ya lo hicimos acá. F del 1, 1 menos 1 en base B' es la primera columna. Entonces, F del 1, 1 menos 1 es el primero de B' más 0 por el segundo de B'. Y me quedó esto. O sea que este vector vale 1, 1. Después, F del 0, 2 menos 1, sus coordenadas en B' son 2, 3. Entonces, reconstruíamos el vector diciendo es 2 por el primero de B' más 3 por el segundo de B'. Así me voy para arriba y me averiguo cuánto vale ese vector. Vale, no hice la cuenta, qué vagancia. Esto es 2 más 3, 5, y 2 menos 3 menos 1, 5 menos 1. Y el tercer vector, bueno, ahora lo tenemos acá. Podemos decir que F del 1, 3 menos 1 en coordenadas de la base B' es 1, 1. Entonces, F del 1, 3 menos 1 es 1 por el primero de B' más 1 por el segundo de B'. Y eso me queda 2,0. A ver, lo primero que quería hacer yo en este ejemplo es mostrarles cómo las columnas de la matriz me dan la imagen, pero en coordenadas de B'. Y después, a partir de ahí, hay que pasar a la imagen de verdad. O sea, la imagen deshaciéndole las coordenadas. Ahora, siempre tenemos el mismo problema, que es que las columnas de la matriz me dan generadores de la imagen. Y hay que extraer una base. Puedo extraer la base mirando estos tres vectores o mirando estos tres. ¿Se acuerdan que en la práctica 4 había un ejercicio que era decidir, no sé, chequear si son LI tales vectores, que podías hacerlo mirando los vectores o mirando sus coordenadas? Ahora es lo mismo. Si yo quiero extraer una base, puedo hacer lo siguiente. Me fijo si estos tres vectores son LI, ¿haciendo qué cosa? Extendiendo la matriz de la transformación la matriz de la transformación lineal con ceros. Ya está escalonada, por suerte. Este es un valor principal y este es el otro. Así que la columna que puedo tirar es esta. Así que eso me permite tirar este vector y me permite tirar este vector. Así que la imagen es el generado por estos dos. ¿Está bien? Entonces estuvo bueno porque con la matriz de la transformación lineal, que bueno, que ya está escalonada, pero habría que escalonarla en un caso general, pude tirar un generador a pesar de que lo tiré acá, a pesar de que no estoy trabajando con la imagen, sino que estoy trabajando con la imagen en coordenadas de B'. Ahora tenemos que hacer el núcleo. El núcleo siempre es lo mismo. Es f de x igual a 0. Hay que resolver esa ecuación. Pero yo, para poder usar la matriz de la transformación lineal, necesito no tener f de x. Necesito tener f de x en coordenadas de B'. Entonces, a esa igualdad, f de x, le agrego coordenadas en base B' de los dos lados. Las coordenadas del 0 son el 0. Y f de x en base B', siguiendo el recuadro rosa, es m de b en B' de f por las coordenadas de x en base B. Esto que está acá es un sistema de ecuaciones, donde la matriz del sistema es la matriz de la transformación lineal. Y las incógnitas no son los vectores x. Las incógnitas no son los vectores x, sino que lo que tengo de incógnitas son las coordenadas de los vectores x. Pero bueno, entonces es la matriz del sistema, es la que tengo acá arriba, ya la tengo escalonada y todo, porque lo trabajé con la imagen, es el mismo sistema que trabajé en la imagen, pero recordando que lo que voy a despejar de este sistema es esto que está acá. Esto es lo que voy a despejar de la matriz del sistema. Entonces no son los x, son las coordenadas. Para no hacerme lío, lo que voy a hacer es cambiarle la notación. Entonces vean lo que voy a hacer. Voy a decir, de esta ecuación, digo que alfa 2 vale menos 1/3 alfa 3. Entonces, en vez de ponerle x a la notación, le puse alfa. Y eso me garantiza que me voy a acordar que lo que tengo ahí son coordenadas. Y de acá sale que alfa 1 es menos 2 alfa 2 menos alfa 3.
Y como alfa 2 vale menos un tercio alfa 3, me queda menos 2 menos un tercio alfa 3 menos alfa 3 es 2 tercios de alfa 3. Epa, ese paréntesis está mal. 2 tercios de alfa 3 menos alfa 3, así que es menos un tercio de alfa 3. Por lo tanto, lo que acabamos de conseguir, este alfa es alfa 1, alfa 2, alfa 3. No es el núcleo, sino que son las coordenadas del vector del núcleo, son las coordenadas del X que estoy buscando. Yo estoy buscando este X que pertenece al núcleo y de acá saco las coordenadas del X. O sea que estoy calculando el núcleo de F en coordenadas de la base B. Es el generado por el menos un tercio, 1. Odiando las fracciones, inmediatamente pongo un múltiplo del generador, pongo menos 1, 3. Que es lo mismo, ¿no? Es el mismo subespacio, la misma recta. No tengo el núcleo, tengo las coordenadas del núcleo. Así que ahora, si quiero saber quién es el núcleo, lo que hago es, me fijo, bueno, ¿qué generador representa este vector? Estas son las coordenadas de mi generador, ¿no? Bueno, es menos 1 por el primero de la base B, donde tengo la base B acá, me la voy a copiar, 1, 1, menos 1, menos 1 por el segundo de la base B, que es 0, 2, menos 1, más 3 por el tercero de la base B, que es 1, 3, menos 1. Entonces, sí, no, Gauss es todo en esta materia. Esto es menos 1 más 3, 2. Acá me queda menos 1 menos 2 es menos 3, más 9, 7. Menos 3, dije, más 9, 6. Y por último, 1 más 1, 2, menos 3, menos 1. Ya está, ahí conseguí el núcleo. Esto que acabo de hacer de calcular núcleo e imagen está en el video de núcleo e imagen parte 3, usando la matriz de la transformación lineal. Si necesitan pegarse una vuelta por ese video, bueno, aprovechenlo. De notación. Si la misma base de la entrada es la de la salida, esta matriz se va a anotar así, con una sola letra. Cuando aparece una sola letra, quiere decir que es la misma base al principio que al final. Y cuando dice de canónica en canónica, eso es lo que vimos al principio, antes de nuestro recreíto. Así que eso es nada. Cuando dice nada, significa canónica en canónica, recordando que E es la letra de la base canónica. Así que eso lo dejamos ahí al costado. En este caso no lo vamos a necesitar. No lo vamos a necesitar, perdón. Lo dejo por ahí. Tenemos esta F que va de R2 en R3. Tengo la fórmula de la transformación lineal y tengo las bases del dominio y del codominio. Vamos a empezar por esta matriz, por la de B en B'. Entonces, para eso me voy a robar el cómo se fabrica la matriz, que es la parte clave. ¿Qué tamaño tiene esta matriz? La matriz de F de cualquier base, siempre van a tener todas el mismo tamaño. Tiene tamaño, acuérdense que va al revés, 3 por 2. Así que 3 filas, 2 columnas. La matriz de B en B' de F tiene en la columna I al vector F de B1, F de BI en coordenadas de la base B'. O sea, tiene en la columna 1 a F de B1 en coordenadas de la base B'. ¿Quién es B1? B1, B2, B3 eran los vectores de la base de salida. Así que este es B1 y este es B2. Y estos de acá no tenían nombre. Si quieren les ponen W1, W2 y W3, pero no tenían nombre. Así que eso me dice que en esta primer columna tengo que poner F del 1, 1, sus coordenadas en base B'. Y acá tengo que pasar al siguiente vector, F del segundo vector, en coordenadas también de la base B'. Como la primera base es B, tengo que evaluar F en los vectores de la base B. Como la matriz termina en base B', todos los vectores tengo que ponerlos en coordenadas de la base B'. Así que ahora hay que ponerse a hacer cuentas. ¿Cuánto vale F del 1, 1? Vale 0, 1 y 6, ¿no? O sea que acá no pongo 0, 1, 6. Lo que tengo que poner son las coordenadas en B'. Bueno, vamos a calcular entonces las coordenadas de ese vector en la base B'. Acuérdense que para calcular las coordenadas de ese vector en la base B', ponen alfa por el primero de la base B', más beta por el segundo, más gamma por el tercero. Y eso les lleva a este sistema. 1, 1, 1, 1, 1, 0 y 1, 0, 0. Extendido con el vector al cual le quiero calcular las coordenadas. Puse un ejemplo. Para que sea fácil despejar la solución. Acá me queda que alfa vale 6. En el segundo renglón me dice que alfa y beta suman 1. Entonces, beta tiene que valer menos 5. Y en la tercera fila me dice que alfa, beta y gamma suman 0. Así que gamma tiene que valer menos 1. Así que las coordenadas son alfa, beta y gamma. Ahora tengo que hacer F de B2.
f de B2 es f del 1 menos 1. ¿Y esa cuenta cuánto me da? F del 1 menos 1. Me da 2, 3, 6, si no me equivoco. Para calcular las coordenadas del 2, 3, 6, lo podría haber hecho en simultáneo, porque es el mismo sistema, ¿ven? Pero bueno, no lo hice en simultáneo para no marearles. Ahora lo resuelvo con la misma matriz, total, ya está escalonada. Pongo 2, 3, 6. De acá sale que alfa vale 6. Alfa y beta tienen que sumar 3, así que beta vale menos 3. Y alfa, beta y gamma tienen que sumar 2, así que gamma tiene que valer menos 1. Así que alfa vale 6, beta menos 3 y gamma menos 1. Miren, coincidieron estos, pura casualidad. Terminé la matriz. Bien, nos queda esto. La gran pregunta y lo que se tienen que llevar de moraleja ahora es cuál de las dos es la más fácil. Entonces lo voy a armar en paralelo. Siguiendo el recuadro, voy a armar el esquema de las dos matrices y ahora ustedes me dicen cuál es más fácil de calcular. Tengan en cuenta que para hacer la primera matriz, vamos a hacer así. La matriz de B en E de F tiene que ser también de 2 por 3. En la primera columna tengo que poner F del primer vector de la primera base, o sea, tenemos que evaluar en esta base B, o sea, F del 1 menos 1, y el resultado ponerlo en coordenadas de la base canónica. Y en la segunda columna tengo que agarrar F, esperen que dije mal, el primer vector de la base B es 1, 1, y el segundo es 1 menos 1. Entonces, esto sería F del B1, del primer vector de la base B, en coordenadas de la segunda base, y F del segundo vector de la base B, siempre en coordenadas de la segunda base. Y si hacemos lo mismo en el otro sentido, de E en B', de F, la primera columna va F del primer vector de la primera base, o sea, F del primer canónico, en coordenadas de la base B', y después va F, sigo recorriendo la primera base, segundo canónico, el resultado, coordenadas de la base B'. ¿Cuál es más fácil? ¿Izquierda o derecha? El primero, ¿por qué luchó? Queda igual. Si a mí me decís calcular las coordenadas del 7, 2, 8 en la base canónica, da 7, 2, 8. Calcular coordenadas en la base canónica es lo mismo que no hacer nada. Esa es la clave. Así que esto que está acá me hace feliz, esto que está acá me hace feliz. Tener una E al final, uy, eso no quería hacer. Tener una E al final ahí me hace feliz. Así que la que es fácil es esta. La razón es que tengo E a la derecha. Tener E a la izquierda puede servir más o menos. O sea, evaluar F en el primer canónico, ¿cuánto da? La fórmula de F está ahí. F en el primer canónico me da 1, 2, 6. Buenísimo. Lo calculé rapidísimo, ponele, en B'. Pero esas coordenadas las tengo que calcular. Tengo que resolver un sistema para calcular coordenadas. F del segundo canónico me da 0, menos 1, no, perdón, menos 1, menos 1, 0. Menos 1, menos 1, 0. Esperen que acá sobra la F, porque ya calculé F del primer canónico. O sea que acá... Bien, yo agarré y dije, ¿cuánto vale F del primer canónico? Hice la cuenta y me dio 1, 2, 6. Entonces lo que tengo que poner en la primera columna es las coordenadas del 1, 2, 6 en base B'. Así que tengo que hacer la cuenta de cuánto valen las coordenadas del 1, 2, 6. Y lo mismo hice con el segundo canónico. Evalué F en el segundo canónico, me dio menos 1, menos 1, 0. Bueno, en la segunda columna van las coordenadas del menos 1, menos 1, 0. Ahora sí voy a calcular las coordenadas en simultáneo. Me armo la matriz. La matriz es 1, 1, 1, 1, 1, 0 y 1, 0, 0. Esta es la vagancia mía para no tener que triangular. Calculo las coordenadas de ese y al mismo tiempo las coordenadas de este. Cuando resuelvo el primer sistema, me dice alfa vale 6. Alfa y beta tienen que sumar 2, así que beta vale menos 4, y gamma, alfa, beta y gamma tienen que sumar 1, así que esto me da menos 1. Así que las coordenadas son alfa, beta y gamma. Y el segundo me dice, alfa vale 0, alfa y beta tienen que sumar menos 1, así que beta tiene que ser menos 1, y alfa, beta y gamma tienen que sumar menos 1, así que gamma tiene que valer 0, así que esto es 0, menos 1, 0. Así que este vector es el segundo de la base cambiado de signo, claramente. Así que armé la matriz, me salió todo bien, pero tuve que mirar ese sistemita para calcular coordenadas. En cambio, en la matriz de al lado va a ser más fácil. Por esto que dije acá, yo marqué en verde las esas porque me hacían feliz, porque calcular esas coordenadas es lo mismo que nada. Esto es lo mismo que esto, y esto es directamente f del 1, 1. Y esto es lo mismo que f del 1 menos 1. Así que, ¿cuánto vale f del 1, 1? ¿Ya lo dijimos acá arriba o no? F del 1, 1 vale 0, 1 y 6.
¿Y cuánto vale f del 1 menos 1? Vale 2, 3 y 6. Y ya está, terminé. Entonces calculé cuánto vale f en los vectores de la base de salida y eso lo puse en las columnas. Y con eso terminé.